La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Sean bienvenidos a su programa La Fe que Celebramos. Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. Soy Carolina Fuentes Ayala. Iniciemos, hermanos, invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos nos envíes tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a renovar la tierra. Visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad espiritual. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestro corazón, espiritual unción, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro protector y guía, para que evitemos todo mal. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas en Cristo, con la gracia de Dios, hoy comparto un tema con todos ustedes: el sacrificio de los fieles en la Santa Misa. Y sin duda alguna, pues es un tema muy profundo, significativo en la teología cristiana, especialmente en la tradición católica. La misa, también conocida como la Eucaristía, es el sacramento central de la fe cristiana, donde los creyentes conmemoran la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su pasión y muerte. Un tema muy, muy importante en la teología católica. Pues bien, reflexionemos en esto. Fíjense, la mayoría de los fieles cuando se acercan a misa, muchos o quizás la mayoría, si no es que todos, lo harán quizá por 3 razones: miedo, tradición y cumplimiento. ¿Por qué por miedo? Oímos muy frecuentemente decir: oye, tú no vas a misa, te vas a ir al infierno, es pecado no ir a misa. Entonces las personas se acercan únicamente por miedo. Yo no quiero que me pase nada, no quiero irme al infierno, y se acercan únicamente a la Santa Misa por miedo. El otro punto, tradición. Muy frecuentemente oímos, comentan, ¿verdad? Es que mi bisabuelito, mi papá comenta, mi mamá, que desde mi bisabuelito, se reunían en las mañanas, la familia se iba a misa. Incluso al término de la misa, pues a veces ahí en el atrio convivían un poco, luego se iban a desayunar, y hasta hoy yo, mi esposo, mis hijos vamos a misa porque seguimos esa tradición. Ahí nos encontramos todos y pues de alguna manera estamos en la misa, nos encontramos, convivimos. Y entonces lo hacemos nada más por tradición, porque lo hizo el abuelito, la abuelita, el papá, mamá, y hoy nosotros y posteriormente nuestros hijos. Únicamente por tradición.
Y el otro punto es por cumplimiento. Voy, cumplo y miento, porque no sé ni de lo que se trata, ni a qué voy, ni por qué voy. No sé de que si es necesario ir, es importante mi presencia. Entonces únicamente voy por cumplimiento. Al asistir a misa, queridos hermanos, debemos tener claro el objetivo. Recordemos ahora que ya no vamos como espectadores. Ahora nuestra participación es fundamental. No solo ir por ir, no solo por miedo, tradición o cumplimiento, sino que al asistir tengamos muy claro el que el ir debemos de ofrecer nuestros sacrificios a Cristo. Esto tiene un significado, un sentido muy importante, porque el porqué de mi presencia en la Santa Misa. Debemos de saber que al estar en la misa, pues vamos a ofrecernos juntamente con Cristo. La misa es el sacrificio perfecto que Jesucristo ofreció a Dios Padre en la cruz y que se renueva en cada celebración eucarística. Ese sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, un sacrificio completo, porque se ofreció una vez por todas en la cruz, un sacrificio propiciatorio, es decir, tiene ese poder de expiar los pecados de la humanidad. Es un sacrificio de reconciliación que establece esa relación entre Dios y la humanidad. Es un sacrificio de alabanza y acción de gracias que expresa la gloria y ese amor de Dios. En la Santa Misa se ofrecen varios sacrificios. El primero, pues como ya lo escuchamos, es el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio principal, que se ofrece a Dios Padre en nombre de todos los creyentes. Segundo, el sacrificio de la Eucaristía, que es el sacrificio del pan y del vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tercero, el sacrificio de los fieles. Es el sacrificio que ofrecen los creyentes, uniendo sus oraciones y sus trabajos a la ofrenda de Jesucristo. ¿Vamos comprendiendo cuál es ese sentido de el que los fieles, del que todos nosotros asistamos a misa con un claro conocimiento? Los fieles vamos a ofrecer nuestros trabajos a la ofrenda de Jesucristo. Esto es un sacrificio espiritual que se ofrece en unión con el sacrificio de Cristo. Es un sacrificio de alabanza y de acción de gracias, porque en él se expresa la gratitud de todos los fieles por los dones de Dios. Es un sacrificio de ofrecimiento en el que todos los fieles ofrecen sus vidas, sus trabajos y todos sus sufrimientos a Dios. Es un sacrificio de unión con Cristo, en el que los fieles se unen al sacrificio de Cristo. ¿Tú sabías esto? Y también participan en su obra redentora. En este contexto, pues bien, el sacrificio de los fieles se refiere a la idea de que, al participar en la Santa Misa, los creyentes ofrecen sus propias vidas, obras y oraciones a Dios, uniendo sus sacrificios con el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Ahora, este acto de ofrecimiento se considera una forma de adoración y de agradecimiento, reconociendo la gracia y el amor de Dios. La razón principal por que los fieles ofrecen sus sacrificios al sacrificio de Cristo
es porque ellos creen que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio perfecto y completo que puede expiar los pecados de la humanidad. Puede también reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, ahora, al ofrecer sus propios sacrificios al sacrificio de Cristo, los fieles están reconociendo la suficiencia y la eficacia del sacrificio de Cristo, y así están uniéndose en Él, en su obra redentora. Además, al ofrecer sus sacrificios al de Cristo, los fieles están, primeramente, reconociendo la dignidad y el valor de su propia vida y sufrimiento, ofreciendo también sus propias dificultades, sufrimientos, como un sacrificio espiritual, uniendo así sus propios esfuerzos, sus logros al sacrificio principal, el sacrificio de Cristo. Participando en la obra redentora de Cristo y en la salvación de la humanidad. Entonces, al asistir a la misa, debe de quedar muy clara nuestra participación, porque en ella nos estamos uniendo a Cristo. Y en esa unión, pues participamos de todo, incluso de la salvación de la humanidad, demostrando su amor y gratitud a Dios también por los dones y bendiciones recibidos. Siguiendo así el ejemplo de Cristo, quien ofreció Él pues su vida como un sacrificio por la humanidad. El sacrificio de la Santa Misa tiene varios efectos. Primero, propicia el perdón de los pecados. Por lo tanto, pues nos une a Dios y nos hace partícipes de su vida divina. Nos permite también ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros trabajos a Dios en unión con Cristo. Nos da la gracia también de vivir una vida santa, es decir, crecer en la santidad. Nos prepara también para la vida eterna, esa vida con Dios en el cielo. Queridos hermanos, al explorar este tema, podemos profundizar en aspectos como la naturaleza del sacrificio de los fieles y el sacrificio de Cristo, la importancia de la preparación activa y consciente en la misa. De esta manera, estamos activamente nosotros participando en la Santa Misa, en Cristo Jesús, uniendo todo nuestro trabajo, nuestro sufrimiento. Y a veces podemos pensar que al acercarnos a misa, pues estamos ahí como meros espectadores, pero no es así, hermanos. Hay que darnos cuenta de la importancia de nuestra participación activa en la Santa Misa. La conexión entre el sacrificio y la vida diaria entre los creyentes. El sacrificio de los fieles en la misa, entonces, es un concepto teológico que se refiere a esa participación activa, esa participación consciente de los fieles en ese sacrificio de Jesucristo durante la celebración eucarística. En la misa, los fieles ofrecen varios sacrificios. Primero, otro más, ¿verdad? El sacrificio de alabanza. Los fieles alaban a Dios con sus oraciones y cantos. El sacrificio de la acción de gracias. Los fieles agradecen a Dios por los dones recibidos. Siguiente. El sacrificio de la ofrenda. Los fieles ofrecen el pan y el vino que serán consagrados para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 4.
el sacrificio de la unión con Cristo. Esto es cuando los fieles se unen a Cristo en su sacrificio y ofrecen así sus propias vidas como un sacrificio espiritual. Al estar atentos en la Santa Misa, nos vamos a dar cuenta cuál es el momento en que debemos de ofrecer nuestros sacrificios al sacrificio verdadero y único que es el de Cristo. Punto número 5. Sacrificio de la comunión. Pues los fieles hermanos reciben la Eucaristía y se unen a Cristo en comunión. Entonces el sacrificio de los fieles en la misa es un acto de fe, de esperanza y caridad, que une a todos los fieles a Cristo, los hace partícipes de su sacrificio redentor. ¡Qué importante! En la Santa Misa, pues, nos ofrecemos entonces a Cristo. Hermanos, por el bautismo, nosotros somos sacerdotes, bien lo sabemos. San Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 5, ustedes son piedras vivas que forman ese edificio de un templo espiritual, de un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Estamos llamados a ello. Tenemos, pues, todos los cristianos que asistir, hermanos, a la Santa Misa, dándonos cuenta de que venimos a ejercer un oficio. Venimos a ofrecer un sacrificio. No venimos no vamos, ¿verdad? Solo como espectadores. No vamos a platicar en la misa, a atender llamadas del celular, a aburrirnos, a dormirnos. Hermanos, debemos de ser conscientes todos de esa participación en la misa. Hay que darnos cuenta a lo que vamos. Vamos a una participación, a ejercer un oficio, vamos a ofrecer un sacrificio. Ahora bien, nuestro sacrificio, ¿a quién va dirigido? Ese ofrecimiento que llevamos, no podemos ir con las manos vacías. Hay que llevar nuestro ofrecimiento, independientemente sea una ofrenda o un sacrificio material, no olvidemos nuestro sacrificio espiritual. ¿A quién va dirigido nuestro ofrecimiento? Pues bien, ese ofrecimiento va dirigido a Dios Padre. Importante es el saber que la Santa Misa no la ofrecemos entonces a los santos ni a los difuntos, ya que muchas veces cuando estamos en la celebración eucarística nos damos cuenta, ¿verdad? Incluso en las moniciones, cuando el monitor está avisando todos cómo se va a llevar el desenvolvimiento de la celebración, él anuncia y dice lo siguiente, fíjense, ofrecemos esta misa, dice así, por el eterno descanso de tal persona a sus 3 años de fallecimiento, etc. Ofrecemos esta misa por los 35 años de vida de tal persona. Hermanos, esto no es correcto. Lo correcto es decir, ofrecemos la misa a Dios Padre, pidiéndole, entonces ahí ya sí podemos decir, pidiéndole por el eterno descanso de tal persona a sus tantos años de fallecimiento. Ofrecemos esta misa a Dios Padre en acción de gracias por los 25 años de vida o de aniversario de la vida de tal y tal persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las misas van ofrecidas a Dios Padre pidiéndole por. Entonces, esa es la diferencia. Hay que pedirle por nuestras intenciones, por las de nuestros amigos y familiares, etc. Podemos también ofrecerla
pidiéndole que se muestre pues bondadoso a través de algún santo y que este santo sea más conocido y amado. Por eso a veces decimos que vamos a ofrecer la misa en honor de tal santo o de María Santísima. Entonces, debe de quedar claro. Vamos a ofrecer la misa a Dios Padre pidiéndole por, ahí sería poner nuestra intención. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ofrecer a Dios Padre en la Santa Misa? Ante todo y primeramente, vamos a ofrecer el sacrificio de su Hijo Divino. La Constitución de la Sagrada Liturgia en el número 48 pide a todos los cristianos que ofrezcan la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote. Ahora fíjense, nos dice juntamente con él. Entonces, en la misa los cristianos están llamados a ofrecerse a sí mismos junto con Cristo. No solo a través de las manos del sacerdote. Esto se conoce como la ofrenda espiritual, una ofrenda interior. Entonces, al ofrecerse a sí mismos junto con Cristo, los cristianos están uniéndose al sacrificio de Jesús en la cruz, participando así de su obra redentora. Esta ofrenda espiritual es un acto de esperanza, de fe, de caridad, que permite así a los creyentes unirse a Cristo de manera más profunda, más personal. De esta manera la misa no es solo entonces un ritual externo, sino que es un acto de culto que implica la participación activa y consciente de los creyentes, de todos, hermanos. Todos vamos a ofrecer nuestro sacrificio al de Cristo en la cruz. Al ofrecerse a sí mismo junto con Cristo, al ofrecerse junto con Cristo, pues los cristianos están renovando primeramente su compromiso de seguir a Jesús y de vivir según sus enseñanzas. Esta idea se basa en la enseñanza, recordamos, de San Pablo. En la cita bíblica nos lo recuerda en el libro de los Romanos capítulo 12 versos 1 al 2, que nos dice: Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto principal. Ofrezcan a Dios su propia persona. Bien, ahora sí, ¿en qué momento vas a realizar tú tu sacrificio? Recuerda, no vas con las manos vacías. Nadie quizá no tenga nada que dar, ¿verdad? Todos tenemos algo que dar. Pero aquí nos vamos a enfocar a ese ofrecimiento espiritual. Prepara tu sacrificio. Penas, angustias, dolores, enfermedad, prepáralo para llevarlo a la Santa Misa. ¿En qué momento lo vas a ofrecer? En la consagración y en los momentos siguientes. Si no ubicas el momento de la consagración, que es el corazón de la Santa Misa, por ello hay algo que nos indica que hemos llegado a ese momento. Se tocan las campanitas, una campanita, que nos indica que estamos en la consagración. En la consagración y en los momentos siguientes vas a ofrecer tu sacrificio, ya que es hasta entonces cuando está Cristo presente, real, porque Él así lo dijo. Al llamado del sacerdote, Él va a estar entre nosotros. Y ya está nuestro Señor en el altar. Ya está en sacrificio. No te duermas, no te distraigas. Ofrece tus penas, únelos al sacrificio de Cristo. En ese momento, es muy importante, hermanos, en la consagración, recuerda, y en los momentos siguientes.
ya que es hasta entonces cuando Cristo está presente, como víctima bajo las apariencias del pan y del vino. Por esto, en el ofertorio propiamente dicho, no es después del Evangelio, sino después de la consagración, teniendo en cuenta en que lo que acabamos de escuchar. Pongamos mucha atención en todas esas palabras de la consagración. Ofrezcámosle a Dios Padre en esa misa la vida entera de Cristo, su encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, la oración continua que hace por nosotros en el cielo, la alabanza perfecta que tributa a su Padre. Hermanos, Cristo se ha entregado a la iglesia, a su iglesia, para que pues ésta pueda en sí tener algo digno que ofrecer al Padre. ¡Qué hermoso! Sin Cristo, hermanos, ¿qué pudiéramos ofrecer a Dios Padre? Cristo se ha entregado a su iglesia, fíjense, para que nosotros pudiéramos tener algo digno que entregar a su Padre Celestial. Todos nosotros que unidos formamos la iglesia, entonces decimos al final, en ese momento de la consagración, amén. ¿Qué quiere decir sí? Cuando el sacerdote, levantando la hostia y el cáliz que contienen a Cristo, los ofrece a Dios en señal de honor y gloria. En la Santa Misa nos ofrecemos así juntamente con Cristo. No te distraigas en ese momento. Une todo tu sufrimiento, únelo al sufrimiento de Cristo, para que así nos unamos juntamente con Cristo. Hermanos en Cristo nuestro Señor, como ya lo habían hecho en la antigüedad los profetas, recordamos, pues Cristo reprendió severamente, ¿verdad? Dios reprendía severamente a los que ofrecían sacrificios de animales en honor a Dios, sin ofrecerle juntamente una vida de caridad y de justicia. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuántas veces nosotros también, pues, podemos en la Santa Misa ofrecer un sacrificio farisaico, hermanos? ¿Cuántas veces podamos nosotros estar ofreciendo eso en la Santa Misa? Esto no es agradable ni grato a los ojos de Dios. Si al ofrecer el cuerpo de Cristo no nos ofrecemos nosotros mismos y al mismo tiempo una vida cristiana vivida, o al menos nuestro arrepentimiento y el propósito de comportarnos conforme a la voluntad de Dios, entonces nuestro ofrecimiento pudiera ser todavía, como en aquel tiempo, un ofrecimiento farisaico. La Constitución de la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos dice en el número 48 que los cristianos aprendan a ofrecerse a sí mismos. Al ofrecer la hostia inmaculada, Cristo, Él no nos quitó nuestra responsabilidad. Nuestro Señor cumplió con lo que a Él le corresponde. Para que esto se haga, tenga eficacia, dé fruto, ahora a ti te toca hacer, realizar lo que a ti te corresponde. Cristo no nos quitó nuestra responsabilidad. No quiere Él que lo dejemos solo, sino que también nosotros, hermanos, nos ofrezcamos con Él. Ese ofrecimiento por Él, con Él y en Él. Como dijo el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, para que la oblación en este sacrificio ofrecen la víctima divina al Padre Celestial tenga su pleno efecto, es decir, para que sea realmente agradable al Padre, la misa a la que participamos es necesaria todavía otra cosa, a saber, ¿qué es? Que se inmolen a sí mismos como víctimas. En la Santa Misa
Venimos pues a ofrecer una oblación, un ofrecimiento, es decir, a dar algo a Dios. Evidentemente, de los mismos dones que Él nos da, como son nuestra libertad, nuestra persona, los triunfos, todo lo que Él nos da. Entonces no solo venimos a recibir en la Santa Misa. Esto nos lo enseña abiertamente el Concilio Vaticano II en el número 34. La Constitución sobre la Iglesia, en que la celebración de la Eucaristía ofrezcamos con gran piedad a Dios Padre, con la oblación del cuerpo del Señor, todas nuestras obras, preces, proyectos apostólicos, la vida conyugal, la vida familiar. Ya no te preocupes, no te entristezcas por lo que no puedes hacer, por esas penas que vas cargando, que vamos llevando. Acércate a la misa y ofrécelas a Dios Padre en unión con Cristo. Ofrece el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, e incluso las molestias de la vida. Pues si se realiza todo esto en el Espíritu, hermanos, si todo esto se sufre pacientemente, todo ello se convierte en hostia viva, en hostia espiritual, aceptables a Dios por Jesucristo. Así nos lo indica y fundamentamos en la cita bíblica de Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. ¿Ofreces, hermano, tú algún sacrificio? ¿Sabías tú que debes asistir a la misa llevando tu sacrificio para ofrecerlo en unión con Cristo? ¿Sabías tú que Dios nos ha dado toda la libertad? ¿Por qué seguimos oprimidos, cargando tanto dolor, tanta angustia? Si en la misa lo tenemos todo. Lleva ahí tu sacrificio para que lo puedas, porque lo debes de ofrecer a Dios. Un sacrificio grato, agradable, un sacrificio que te está llevando a un cambio de vida, a un testimonio, a un cambio de acuerdo en caridad, en amor hacia el prójimo. Ese cambio es un ofrecimiento que puedes realizar a Dios. Penas, angustias, ofrecerlo todo a Dios, hermanos. Y todo ello, esa ofrenda, es grata a los ojos de Dios. Compártenos algo. Tú sabes, hermano, que en la Santa Misa debes de ofrecer tus sacrificios. ¿O únicamente tú asistes a misa pues por asistir, por cumplimiento, quizá por miedo, quizá por tradición? ¿A qué asistes a misa? ¿Porque en verdad vas a unir tu vida a la de Cristo? Pues bien, hermanos, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ver si atendemos a sus saludos, a sus mensajes. Siempre, pues, tan agradables, ¿verdad?, es recibir tu saludo. Todo lo que nos quieras enviar, hermano, siempre para que sea para gloria de Dios. Y agradecemos, saludamos, hermanos, a Maru Díaz, paz y bien, un saludo, feliz inicio de semana. Saludamos a Margarita Guzmán, nos dice Lucy Sal, hermanita, reunir y servir. Gracias, nos manda bendiciones a todos. Yolita Jiménez González también nos envía saludos. Nuestra hermanita Silvia Villegas Sandoval, hola, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas allá de Mexicali, un gran abrazo, muchísimas gracias en verdad por estarnos acompañando. Anita García también nos dice muy buenos días y nos envía, ¿verdad? Nos manda saludos a todos aquí que estamos reunidos en este día tan especial que Dios nos concede. Marisela Guadalupe Elizalde también nos envía saludos. Leti Rivero Viveros también nos dice Lucy Sal, reunir y servir. Muchísimas gracias, hermanita. Conchita Rivera, también muchísimas gracias, hermanita Conchita. Un gran abrazo a todos ustedes que pues tienen
esa generosidad, ¿verdad?, de escuchar estos mensajes de nuestro Padre Celestial. En verdad les agradecemos y como siempre les decimos, hermanos, ayúdenos a compartir. Llevemos a Cristo al corazón del mundo. Hoy es un tema, hermanos, muy especial, muy bonito, porque en verdad que hay mucha gente que le haces esta pregunta: ¿tú sabes que ir a misa tienes que tener una función, un servicio? No, no sé ni siquiera que debo de participar. Y cuando les vas explicando cómo debe o cuál debe de ser tu participación en la misa, pues se llenan de alegría porque no sabían realmente que es muy importante el que ofrezcan sus sacrificios. También nos mandan saludos. Norma Cortés está presente. Mari Conchita AB. Bere Solís, hola Bere, un gran abrazo. Nuestro hermanito también en Cristo, Baraquiel Moreno, saludos Baraquiel. María Mayrim Aspimen, hola. M. Cruz Moctezuma también nos está acompañando. Isabel Mar, gracias. Juanito Gregorio, muy buenos días, Juanito, buenos días a todos. Marisela Guadalupe Elizalde. Titi Luquín, hola, ¿qué tal? JJ Bautista Granados, muchísimas gracias. Irene Rodríguez, la Parroquia de Cristo Rey María de Guadalupe, un abrazo, hermosa comunidad. Brenda Yáñez, gracias Brenda, un gran abrazo. Ángeles Villarreal, hola Ángeles, muchísimas gracias. Margarita Guzmán, Israel Huerta, muchísimas gracias, hermanos, por estarnos acompañando en este importante y significativo tema de hoy. Pues, hermanos, aprendamos a ofrecer a Dios Padre en la Santa Misa después de la consagración, junto con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que nosotros hayamos hecho por Dios, ¿sí? Vamos a misa, hermanos, vamos a misa a ofrecer. Ahora vamos a tener un sentido si no lo sabíamos. Vamos a dejarle a Dios, vamos a unir todos nuestros sacrificios. En la misa, después de la consagración, vamos a unir nuestros sacrificios junto con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que nosotros hayamos hecho por Dios o nuestros propósitos de una vida mejor, para así lograr hacer, ¿verdad? Lograr ser personas nuevas. Ahora, en resumen, hermanos, el sacrificio en la Santa Misa es un misterio de fe que nos permite participar en esa obra redentora de Cristo. Fíjense, al unir nuestros sacrificios estamos participando en esa obra redentora de Jesucristo. Entonces, por ello es importante aprender a ofrecernos nosotros junto con Cristo a Dios Padre, en nuestro trabajo cotidiano, nuestros trabajos apostólicos, el descanso, las alegrías, las penas y molestias, las enfermedades, todo ello que nos causa tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tristeza, vamos a unirlo al sacrificio de Cristo. Pues todo esto, cuando se sufre pacientemente, se convierten en hostias espirituales ustedes, aceptables a Dios por Jesucristo. El Señor nos va dando esa manera de poder soportar y sobrellevar lo que nos toca, hermanos. Dice el salmista: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tú verás el fruto, tú verás el resultado cuando aprendes a ofrecer a Dios Padre toda tu vida. El sacrificio en la misa es un misterio de fe. Por ello es importante pedir a Dios Padre en cada momento ese aumento de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ese sacrificio en la misa también nos permite unirnos a Dios de manera más profunda. El sacrificio de Cristo
es el sacrificio perfecto y completo que se ofreció en la cruz, mientras que entonces ahora el sacrificio de los fieles es un sacrificio espiritual, ¿sí? Queda muy claro, el verdadero y único sacrificio es el sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto, completo, que se ofreció en la cruz. Ahora nosotros, nuestros sacrificios, ¿verdad? A veces pudiera ser que estamos viviendo lo peor según nosotros, pero es muy poquito en comparación a lo que Cristo vivió. Aprendamos a valorar el sacrificio de Cristo para que cuando nosotros nos toca vivir nuestro sacrificio, también le demos ese lugar que tiene nuestro sacrificio. Hay que unir nuestro pequeño sacrificio al sacrificio verdadero. El sacrificio entonces de los fieles hermanos es un sacrificio espiritual que se ofrece en unión con el sacrificio de Cristo y así expresa la alabanza, la gratitud y la unión con Dios. Amén, amén Señor Jesús, amén. Hermanos, como siempre, es un placer estar con todos ustedes en estos fascinantes e importantes temas, esperando como siempre que de hoy en adelante tu asistencia y participación en la misa sea cada vez más fructuosa y así agradable a los ojos de Dios, uniendo tu sacrificio al único y verdadero sacrificio, Cristo nuestro Señor. Vamos a agradecer todavía algunos mensajes que nos están enviando. Nos envía saludos Charito Limón. Hola, gusto en que estén aquí con nosotros, Charito. Silvia Villegas Sandoval nos dice, ofrecemos como hostia viva a la hostia que es Jesús, inmolándonos a las pruebas. Qué bonito, qué profundo es este mensaje. Sabiéndonos salvos por su entrega redentora, por amor a los hijos de Dios. Fíjense, uniendo todas nuestras penas, aflicciones, inmolándonos. Qué hermoso, hermanos, qué profundo. Muchísimas gracias, hermanita Silvia, por esta bella reflexión. Cuando nosotros hacemos nuestros sacrificios, los unimos al sacrificio de Cristo, los vivimos así como hostias vivas, hermanos. Hostias ofreciendo esos sacrificios espirituales. Pues amén, amén, Señor Jesús. Padre misericordioso, te agradecemos por el privilegio que nos concedes al compartir, Señor, estas catequesis. A todos los fieles que tú dispones, Señor, que tú llamas y que ellos también quieran conocer cada vez más de ti. Gracias, Señor, gracias te damos, porque a través de estos videos nos llenas de vida, de amor, Señor. Ayúdanos a ofrecer nuestros sacrificios, lo que nos va tocando en esta vida, y no solo que nos andemos quejando y renegando, eso jamás, Señor. Ayúdanos a ser hostias vivas, hostias en sacrificio, inmolándonos. Y sobre todo, ahora que sabemos que todo esto lo podemos unir a tu sacrificio, al sacrificio de tu bendito Hijo Jesucristo, pues esto que sea aún más grato, nos llene de esperanza en todo momento, Señor. Bendícenos, Señor. Asístenos siempre, Señor, con tu Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados.
Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.